La empresa habla de reorganización, se define como experta en servicios de logística y se promocionaba hasta hoy como la única app por el grupo de nuevas empresas tech que operan por medio de aplicaciones móviles y tienen gran presencia publicitaria, que tenía a sus empleados en relación de independencia. Pero la crisis también llegó a Pedidos Ya. Por la caída del consumo y la competencia, esta empresa que nació en Uruguay, tiene presencia en toda la región y que ahora pertenece a un grupo alemán, acaba de anunciar más de 400 despidos. Esta situación se suma a la de otras empresas digitales, como OLX, que despidió 50 empleados, y a La Maula, que se cerró, y a varias otras en problemas y con pedidos preventivos de crisis. PPC, como FEMSA, Coca-Cola, Avianca Argentina y FATE. Según el Ministerio de Producción y Trabajo, en 2018, hubo 146 solicitudes de PPC, de los cuales 107 están aún en trámite con audiencias por delante. Este año ya son 21, todos en trámite, con el objetivo de mejorar la calidad de su servicio. Pedidos Ya realizó una reorganización en el equipo de su unidad de negocios especializada en servicios de logística, Repartos Ya. Se trata de una reestructuración que conllevó la desvinculación de 401 puestos de trabajo debido al incumplimiento de las tareas de ciertos repartidores y, además, una adecuación a los flujos de demanda de pedidos en la ciudad de Buenos Aires, detalló la empresa en un comunicado. La empresa dice poco y nada. El responsable de la operación local, que están en Colombia, asegura desconocer el tema, lo mismo que su estudio de abogados. Los telegramas los debe haber mandado el Gran Bonete. No sé qué ganan mintiendo así, aseguró Maximiliano Arranz, secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, ASIMM. El gremio afirma que los despedidos son 430. Hace unos 20 días, en función del pedido de los trabajadores, avisamos que se iba a elegir un cuerpo de delegados, y una semana después, echaron a 430 empleados que hacían el reparto, detalla el gremialista, quien destaca que a diferencia de otras apps, Pedidos Ya tenían en blanco a sus trabajadores. Ahora, algunos empleados y a otros nuevos les ofrecen facturar. Llegaron a tener 700 contratados, pero venían en un proceso de reducción de personal, detalla Arranz. Despliegue regional. El año pasado, Pedidos Ya había anunciado la apertura de un centro logístico único en Latinoamérica y que sumaba 250 riders para optimizar las entregas. La compañía asegura tener más de 9.500 comercios adheridos a su plataforma, de los cuales el 40% utiliza la logística de Repartos Ya en Cava, GBA, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Durante 2019 el servicio continuará expandiéndose, dicen en el comunicado de hoy, pero no dan detalles de cómo lo harán.
En 2011, había recibido una inversión por parte de Atómico, una firma Venture Capital fundada por Niklas Zennström, cofundador de Skype, y sumaron al directorio a Hernán Caza, cofundador de Mercado Libre, Nicolás Cecasi, ex CFO de Mercado Libre, y Nicolás Berman, VP Advertising de Mercado Libre. 3 años después, la alemana Deliveroo compró el 70% de la compañía y desde entonces la maneja junto a los 3 socios fundadores, Ariel Bursting, Álvaro García y Rubén Sosenke.